ya lo hemos visto anterior. Entonces ahora veamos las leyes que describen la estructura de la red de drenaje. En realidad son tres leyes: la ley de número de cauces, la ley de longitud y la ley de área. Después hay una cuarta que se llama ley de crecimiento alométrico, pero que no vamos a participar con ella. ¿Cuál es la ley? ¿No es cierto? La ley de cauce me dice que el número de cauces de orden U es igual a una relación de bifurcación que se denomina RB elevado a una potencia K menos U, donde K vendría es la raíz y U es el orden de causa en la cual yo quiero determinar. Le aseguro que esta ley así que es una cuestión potencial porque no, en realidad es exponencial porque tengo un número elevado a una variable. Es bien interesante y dan resultados realmente bien interesantes. Lo igual que todas las leyes. Lo que pasa es que son extremadamente complejas, sobre todo, más que complejas, son sumamente laboriosas. Pero laboriosas en serio. Eso es lo que lo hace que no se usen tanto. Se intentó vincular estas leyes con algunas características del hidrograma, o sea, la función de respuesta, con algunos resultados más o menos, no podría decir ni buenos ni malos. Malos seguro, más bien bueno. Y fue un desarrollo hecho por algunos argentinos que fue probablemente lo último nuevo que hay en hidrología, fue a partir de a fines de los 70, principios de los 80. Esta constante RB que aparece en la fórmula es acá, que se llama relación de bifurcación, que es igual al número de cauces de orden U sobre el número de cauces de orden U más 1. De ella, RB es siempre mayor que 1. ¿Por qué? Porque el número de cauces del orden anterior es bastante más grande que el número de cauces del orden siguiente. ¿Qué importancia tiene? Esperen que acá se me escapó algo. Acá. Observen esta cuenca. ¿Cómo es esta cuenca? Bien alargada. ¿Cómo sería la función de respuesta? Y sería bien retrasada. ¿Cómo es esta cuenca? Bastante redondita, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la función de respuesta? Y casi inmediata. Y esta sería una situación intermedia. Fíjense cuál es la relación de bifurcación de cada una de ellas. Dice, cuando más chica es la relación de bifurcación, más baja, significa tal vez más intrincado el sistema de drenaje, a ver si lo podemos ver, como lo vemos acá, ¿no es cierto? Cuando más bajo es esta, ¿no es cierto? La función de respuesta se presenta antes y con pico más pronunciado, que en este caso, que tiene una relación de bifurcación elevada. Es útil, insisto, estos parámetros ayudan a caracterizar una cuenca. Por sí solo no sirven de mucho. Ténganlo siempre presente. Bueno, acá está esta es la ley de número de cauce, esta es la ley de longitudes medias acumuladas y la relación de longitud. Acá tengo la ley, esta es decir, la longitud media de un cauce de orden U, pero cuidado que en este cauce de orden U estamos hablando del cauce de orden U menos 1, U menos 2 hasta O. Todos, ¿no es cierto? Y acá es igual al promedio de los cauces de los segmentos externos, de lo que vendrían a ser los cauces de orden U, por una relación de bifurcación elevado a U menos 1. Y la otra ley de área es bastante parecida. Esta es bien complicada porque saben lo que es establecer la cuenca, el área de cada uno de los caucecitos. Esto realmente es bastante dificultoso. Por lo laborioso, Fíjense, esto es perdón, me voy un poquito para atrás que me pasé. Acá está la ley. Esta es la ley número 4, está aplicada, si no me equivoco, es la cuenca de divisadero largo, donde en el eje de las X coloco los órdenes. 1, 2, 3, 4, 5. Divisadero largo tiene el orden 5. Y en el eje de las Y coloco el valor del número de cauce de cada orden.
Pero la diferencia con esto es que este lado es una escala logarítmica. Este punto 1 es lo mismo que ponga 10 a la 0. En este punto, en este ciclo, sería 10 a la 1, que es 1. En este punto sería, fíjense que este tamaño, este ciclo, es igual a este otro ciclo. Pero en este tamaño, ¿no es cierto?, lo mismo que pusiera 10 al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente. Y como ven, acá están representados los puntos observados. Y esta es la recta que ajusta esos puntos. Ves que hay una muy buen ajuste. Muy buen ajuste. Casi que le diría... Es excelente. Entonces anda, viene. ¿Se acuerdan del logaritmo, no? Bueno, ya se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces es fácil representar. Tengo causas de orden 1. Acá está. Causa de orden 1, ¿cuánto hay? 199. Me voy. Dije que acá este es el 100. Entonces la primera división que viene es la 200. En este caso, la primera división después del 10 y el 20 aparecería acá. En este caso, el 2 aparecería acá. Esto se compra este papel semilogarítmico en cualquier librería la van a encontrar. O, si lo saben hacer en Excel, directamente puedo elegir una escala logarítmica bien y sin tener que recurrir a una librería para buscar estos papeles. Bueno, se lo había nombrado las distintas leyes. Acá tengo hecho para la misma cuenca. Y como ven, hay siempre un muy buen ajuste. ¿Sí? Acá, ¿qué me está diciendo? Que la longitud de los cauces la longitud media de los cauces de orden 1 es 143 metros. La longitud de los cauces de orden 2, que incluyen al orden 1, es 239 metros. Bueno, y así sucesivamente. Como ven, es una muy buena, es cierto, tiene un muy buen ajuste. Y esta es la de Ari. Fíjense los coeficientes de correntía, ¿no? Perdón, los coeficientes de correlación. Cuanto más cerca de 1 es el grado de agregación entre el observado y el calculado, cuando es 1, es exacto. Estamos hablando de 0,98, 0,96, no recuerdo el otro caso. Es verdaderamente bueno. ¿Qué me está diciendo? Que el área media, la extensión media de cuencas de orden 1 es de 1,17 hectáreas. En cuencas de orden 2, que está conformada por dos cauces de orden 1 y un pedacito más del segmento hasta la unión, hasta la otra unión, es de 4 hectáreas. Y así sucesivamente. Es bien interesante el ajuste de esta curva. Sí es, insisto, bien laborioso. Bueno, el problema, lo que está acá, es una función. ¿Cómo hacemos para encontrar esta función? Esta función tiene parámetros. Y estas son encima, son funciones exponenciales, son verdaderamente funciones difíciles de... Y hay un método que quiero que se lo aprendan más o menos de memoria. No tiene elementos matemáticos usted para poder deducirlo, si no ya se lo hubiera demostrado. Que se llama el método de mínimos cuadrados. Y me permite el ajuste de cualquier función. Por ejemplo, veamos, acá tengo un conjunto de un par de valores, ¿no es cierto?, de peso y altura. Se supone que a mayor peso habrá mayor altura. Estos son los datos, no necesariamente es cierto. Pues yo puedo encontrar una relación funcional entre el peso de los individuos con su talla. Y lo puedo comparar con otras poblaciones. Y me va a venir bien como para ver, por ejemplo, algunos aspectos de nutrición. Ustedes saben que cuando tengo chicos desnutridos, ¿no es cierto?, su peso y su talla es menor en promedio. Entonces, esto me permite, cuando tomo muestras de chicos desnutridos de una determinada región y lo comparo con chicos de otra determinada región, puedo determinar algunos aspectos de nutrición bien significativos, claro. Acá tengo los 9 puntos, estos son los valores observados. No tengo la relación funcional entre estas dos cosas. Entonces, sí sé
que puede haber una relación funcional que puede ser esta recta. Esa recta tiene una serie de características que ya se la voy a nombrar. ¿De acuerdo? ¿Eh? Puede ser una recta o puede ser otro tipo de figura. Nosotros vamos a trabajar siempre con recta, porque cuando trabajamos con otro tipo de curva, que puede ser potencial, exponencial, logarítmica, ¿no es cierto? La resolución de esos sistemas de ecuaciones es bastante complejo. Insisto, ustedes carecen de formación matemática para eso y aparte no se pretende eso. Miren, la recta esta tiene esa ecuación de la recta. ¿La recuerdan? Esta ecuación de la recta me dice que I es igual a A, que es la ordenada del origen, que es la distancia que existe entre el origen de coordenada y donde corta la recta. Y B vendría a ser la tangente del ángulo de inclinación que tiene la recta. Eso le llamo pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, la condición que yo... Pero fíjese, esto es una recta de manera genérica. Acá hay un par de parámetros A y B que estarían representando la ordenada y la pendiente, la cual lo desconozco. Y para eso A y B son dos números reales, entonces los números reales se tienden de menos infinito a más infinito. Así que teóricamente, si yo lo escribo así, puedo decir que tengo infinitas rectas que pueden ajustar eso. Mentira. Tengo que fijar alguna condición. La condición que establezco es que la sumatoria entre los valores observados y esa recta elevado al cuadrado sea mínimo. ¿Cuál sería esa diferencia? Esa diferencia es esta. Este es el observado y este es el valor observado y el de la recta sería el valor calculado. Eso se llama discrepancia. Si yo lo elevo al cuadrado, me queda siempre positivo. Entonces, para los n pares de valores de datos que yo tengo acá y los n datos que yo tengo, hago la sumatoria y voy a encontrar un par de valores A y B, o ordenada y pendiente, que me hacen que esta sumatoria sea mínima. ¿Está claro? Eso es que sea mínima. Bueno, ¿cómo lo hago? Imagínense gráficamente esto. Le muestro este otro gráfico. Esta función que está acá es una función cuadrática que tiene dos variables, en realidad tres, porque esto sería S, por darle una letra, o Z si le gusta, es igual a la suma de todo esto que está elevado al cuadrado. Y acá hay dos incógnitas o dos variables, que son las dos variables son A y son B. En el gráfico, yo represento, la S vendría a ser la Z, que es esta, la sumatoria esta, ¿no es cierto? Acá sería un parámetro y este sería el otro parámetro. Si yo puedo variar estos parámetros, voy a encontrar valores diferentes de Z del S. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Voy a encontrar valores diferentes. Pero hay un solo par de valores de A y de B, en este caso, perdón, A sería acá y B sería acá, que me hacen mínimo esta expresión. El mínimo donde aparece, acá, en la base de esta se llama paraboloide de revolución. Sí, paraboloide simplemente. De esta figura. Bueno, ¿cuándo aparece esto? ¿Cuándo esto se hace? Es decir, que toda la técnica radica en encontrar los dos valores que me minimizan esta función. Que me minimizan esta función es encontrar esto. Entonces, para eso, yo desarrollo esto es un cuadrado, ¿no es cierto? Una diferencia elevada al cuadrado, en la cual puedo aplicar la forma, el cuadrado primero, multiplicar el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá me queda un chorizo grande. Yo después planteo la derivada parcial con respecto al A y la derivada parcial con respecto a B. Si yo tengo dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones me están significando, ¿cierto? De las resuelvo simultáneamente, voy a encontrar los valores de A y B que minimizan el valor de S. Estoy hablando de derivada parcial. Ustedes no saben lo que es una derivada, encima de derivada parcial es algo más completo. Insisto, no tienen por qué saberlo. No es que sean más o menos brutos. No, acá no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que no están formados, ni se le ha dado
instruido en este tipo de cosas. Pero de ya le digo, la derivada de cualquier función, ¿cierto?, me está representando la pendiente. ¿Y qué característica tendría un plano tangente en el vértice? ¿Qué inclinación tendría ese plano? Cero. Entonces tendría ahí el podrido sería igual a menor valor, de lo cual se deducen las dos ecuaciones normales, que son estas. Estas son las ecuaciones normales. Siempre aplican la esta. Recuerden, se denominan ecuaciones normales, donde A y B. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Entonces, acá yo tengo un sistema de ecuaciones que tengo que resolver para encontrar A y para encontrar B. Esos valores de A y de B, ¿no es cierto?, son la ordenada y la pendiente, y es una recta tal que la suma de la discrepancia al cuadrado es la más chiquita posible. Acá les pido un esfuerzo de imaginación. No pretendan deducirla si pueden, pero me encantaría que lo deduzcan, pero sé que es difícil. Bueno, sigamos un poquito con esto para ver cómo trabajamos en estas circunstancias. Acá tengo las ecuaciones normales. Acá tengo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ese sistema de ecuaciones, yo puedo hacerlo, en vez de trabajar con todos esos numeritos tan raros, lo hago más simple acá, así. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo determino cuánto vale X e Y en este sistema de ecuaciones? ¿Por qué? Porque si yo tomo una ecuación, para poder sacar un valor de X, necesito dar algún valor ahí, o viceversa. Si no, no tengo forma de resolver. O existen muchísimas condiciones que me van a cumplir con esto. Entonces, si yo resuelvo simultáneamente estas dos, voy a encontrar cuánto vale el incógnita de X y cuánto vale el incógnita de Y. ¿Y qué es lo que hago acá? Aplico la regla de Kramer. ¿Se acuerdan de la regla de Kramer? ¿No es cierto? La regla de Kramer decía que X igual. En el denominador va una matriz de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de las variables? En este caso sería A1, B1, A2, B2. Es lo que puse en el denominador. Y en el numerador va otra matriz. Pero en la columna donde se encuentra la incógnita que quiero desarrollar, coloco los términos independientes. Los términos independientes son aquellos que no están afectados por ninguna de las dos variables. Para encontrar el valor de I, bueno, el denominador es exactamente igual, que es la matriz de los coeficientes, y acá reemplazo la columna donde está la variable que quiero buscar, lo reemplazo por los términos independientes. ¿Está claro? ¿Y cómo se resuelve, cómo se calcula? Este es el producto cruzado. Por ejemplo, acá es C por B2 menos B1 por D. Y en este sucesivamente. Entonces, si me vuelvo a estas ecuaciones, ¿cuánto me queda? Acá tienen los valores de A y de B. Es muy fácil, fíjense. El C en esta expresión, ¿cuál sería? Sumatoria de I. C por B2. B2, ¿cuál sería en esta ecuación? Sumatoria de X al cuadrado. Lo coloco acá. Menos el producto de B1 por D. B1, ¿cuánto representaría en esta ecuación? El B1 sería sumatoria de X. Multiplicado por D. D, ¿cuál vendría a ser? Sumatoria de X. ¿Qué es esto que está acá? ¿Está? Acá está. Bueno, y el numerador es exactamente el mismo. Como ven, se ve, esto es una locura, ¿viste que me está dando? No, es algo extremadamente simple. Usted tiene que resolver, simplemente colocar estos numeritos y lo van a encontrar fácilmente al resultado. Pero hagamos un ejemplo para que no tengan la menor duda. El problema es que partimos de esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la variable es U, el orden de la cuenca, que vendría a ser nuestra X. Y NU, el número de cauces de orden U, vendría a ser la
variable dependiente, o sea, la y. Esto así se puede hacer, pero insisto, quedaría una ecuación, un sistema de ecuaciones no lineales, y sería muy, muy difícil de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces, en el primer logaritmo me queda logaritmo de NU, logaritmo decimal, y acá tengo logaritmo de una potencia. ¿A qué es igual al logaritmo de una potencia? Es igual al exponente, que es K menos U, por el logaritmo de la base. Acá redistribuyo un poquito, ¿m? Con esto que tengo acá, y me queda esta expresión. Donde, para volver al caso anterior, podría llamar a todo esto, y B a esta expresión, donde A es la ordenada de origen y B es la pendiente del efecto. Entonces, mi nueva expresión más simplificada queda de esta forma. Pero tengo que aplicar esas ecuaciones normales, y esas ecuaciones que estaban acá. Y estas ecuaciones normales me piden sumatoria de y, sumatoria de xy, sumatoria de xy, sumatoria de xy cuadrado, sumatoria de xy por y sub y. Y no, acá no lo veo, ¿cómo lo saco? Bueno, pongamos un ejemplo. Orden, número de causa. ¿Sí? Estos son los datos, esto es dato. Hasta acá es dato. ¿Qué me está pidiendo? Logaritmo de NU, del número de causa, que era la variable dependiente. Calcula el logaritmo. Cuando hagan la expresión ustedes, utilicen, esta es una tabla auxiliar que me va a ayudar a calcular, ¿no es cierto?, la ley. Utilicen al menos 5 decimales, porque si no, puede haber mucha diferencia. ¿Qué es lo que he hecho acá? Tengo todos los logaritmos. En este caso, que me dice x. X al cuadrado. X al cuadrado, ¿cuál era? Era la variable, ¿no es cierto?, del orden. Acá tengo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, que sería 9, 3, 16 y 25. En el otro caso, ¿qué me está pidiendo? ¿No es cierto? Y cuadrado. ¿Qué es lo que era y cuadrado? Y cuadrado directamente era logaritmo del número de causa determinado elevado al cuadrado, que son estos valores, 2,29 elevado al cuadrado. Y después tengo acá x por y. El valor de x es 1 por el valor de y que está acá. En la última fila me aparece la sumatoria. Todas estas cosas en un Excel es extremadamente simple. Entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar la cantidad de datos, es la cantidad de orden vendría a ser así. No tengo que aplicar las formulitas. ¿Mm? Se ubican cada uno de estos números. Veamos, pongamos el denominador, que es más fácil, y me vuelvo al anterior. El anterior que me dice, de los coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes? N es un coeficiente, el otro coeficiente sería sumatoria de xy, el otro también sería sumatoria de xy, y el otro sería sumatoria de xy al cuadrado. Sigo, vuelvo para atrás. Sumatoria de n, ¿cuántos datos son? Esto. 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 los órdenes que hay en la cuenca. ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo acá? Sumatoria de al cuadrado, que son 55. Después, ¿qué tengo acá? Menos sumatoria de x, que viene a ser 15, por la sumatoria de x. Ve el numerador. Y en el regla comparo los números. Y ahí encontré cuánto vale A y B. Pero cuidado. Tengan cuidado. Ese A y B me están representando otra cosa. Entonces, observen una cosa. B lo habíamos llamado, se llama logaritmo de RB. Eso lo habíamos llamado B originalmente. Le muestro la forma, me vuelvo para atrás y le muestro lo que habíamos llamado B. Logaritmo de RB. Yo encontré todo este valor, no encontré RB. Entonces, lo que a mí me interesa para tener la fórmula es directamente RB. Entonces, aplico la propiedad del logaritmo. El logaritmo de un número es igual
la otra, vamos a poner el logaritmo de A en base 10, pues estamos hablando del logaritmo decimal, es igual a X, de manera tal que la base, o sea 10, elevado al resultado, a X me dé el número del cual estoy sacando el logaritmo. En este caso es RB. Y RB es 397. Por lo tanto, mi nueva ley me queda 397 elevado a K menos U. ¿Cuánto valía K? Dijimos que era el orden de la raíz 5, menos el orden. Sí, esto es bien simple. Empiecen a calcular 397 elevado a 4 al 5 menos 1. Me quedaría 3. 397 elevado al cubo me da algo así. No tengo justo la calculadora acá. Ustedes lo hacen en su casa y van a ver lo bien que se aproxima a cada uno de estos valores. Empiecen a reemplazar con un número, ¿no es cierto?, de X, o sea, de U, entre 1 y 5, y va a ver cómo se aparecen estos números perfectamente. Aguanten un segundo, voy a buscar la calculadora. He dejado fuera del escritorio. Entonces, ¿qué tengo? 397 elevado a la 5 menos 1. ¿Cuánto sería ese? Hago 3.97 elevado, donde tengo la XY, que yo ya me perdí en esta maquinita. No es que me perdí, que no le alcanzó. A ver, ¿dónde está la potencia? Al cuadrado, acá. Elevado a la 3, dijimos, ¿no es cierto? A la 4, perdón. Cierro paréntesis, igual me da 248. Es un poquito diferente, pero es un muy buen valor. Después tengo 397, que se encuentra elevado a 5 menos 3. 5 menos 2, que sería 3, sería el cubo. El resultado me da algo así como 62. No es de lo mejor, pero no es un mal ajuste. No es un mal ajuste. Bueno, verifíquenlo bien ustedes en su casa y lo van a poder ver. De todos modos, en el libro de práctica, ¿cierto?, que he escrito y junto al libro de teoría, en ambos, no, en el libro de práctica sobre todo hay un ejemplo cómo se desarrolla esto y cómo se realiza esto. Así que no van a tener ningún problema para poder verlo. Si sigan paso a paso y lo van a entender, o bien sigan el PowerPoint y lo van a entender muy bien. Bueno, acá está la representación. ¿Sí? Veamos. El cauce principal, vamos a definir qué es lo que es el cauce principal, es el cauce que me une los segmentos o de los cauces, por ejemplo, el cauce principal contiene raíz, o sea que tomando desde la raíz o desde el punto de cierre, me voy hasta el nudo inmediatamente superior, el primero que encuentre de abajo hacia arriba. De ahí, ¿por cuál sigo? Y sigo por un cauce de orden menor a la... Pero ¿cuál de los dos tomo? Y tomo el más largo, y así sucesivamente, hasta encontrar cuál es la verdadera longitud del cauce. Ese sería el cauce principal de la cuenca y se extiende hasta lo que es casi la divisoria de agua. De todos modos, lo que aparece en un mapa generalmente, en un mapa, lo que aparece es el fondo de valle, es decir, no todas las curvas y contracurvas que puede tener una corriente que se desarrolla en un valle. Entonces han aparecido, hay una cantidad de estudios que han determinado cuán meandroso o cuán lineal es un cauce. ¿Ve? Por ejemplo, tengo valor 1, que sería el tipo 1 sería este sería el tipo 2, 3, 4, así sucesivamente. Lo cual, cada vez que me voy alejando, si el número del tipo es más grande, ¿cierto? Cada vez más contorsionado el valle. Entonces, me dice que la longitud efectiva de ese cauce principal, no la longitud del valle en realidad, hay que multiplicarlo, ¿no es cierto?, por un coeficiente de sinuosidad. Ese coeficiente de sinuosidad es el que está escrito acá abajo, que
varía entre 1 y 1,35. Es decir, que puedo tener hasta un 35% más de longitud. Ah, claro, ¿y cuál digo que es uno de? Y simplemente por una cuestión visual. Comparo los dos valores a ver con las dos formas, a ver cuál de todos se ajusta mejor a ese sistema de creador. Ese es un parámetro, el cauce principal. El cauce principal es un factor muy interesante. Lo que también es importante, otro parámetro, es determinar cuál es la pendiente media del mismo, ¿sí? O la pendiente de cauce principal. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Bueno, este señor ha hecho algo muy simple al Elsevier, ¿cierto? Me ha representado, este es el punto de cierre. Y de aquí ha puesto directamente donde el cauce principal corta una curva de nivel, la ha determinado, son estos valores, hasta llegar prácticamente al final. Como podrán ver, acá establece una serie de distancias que se llaman progresivas, que son estas que están escritas ahí. Y como observan acá en este segmento, yo tengo una determinada pendiente. Este otro segmento tiene otra pendiente. Acá tengo una pendiente que es un poquito más suave, otra, esta es menos suave, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál valor de pendiente elijo? Lo que trato de hacer como pendiente media del cauce o pendiente del cauce principal, una especie de pendiente ponderada de todo esto. Que no es lo mismo establecer la cota que hay entre el punto de cierre, entre la cota mínima y la cota máxima. No, y dividido por la longitud. No, eso no es correcto. Este señor diseñó un método gráfico de manera tal que yo me ubico en la mitad de la cuenca, es decir, en la mitad de de la longitud del cauce, ¿cierto? Y por ese punto empiezo a trazar, y con la altura media, trazo una recta, que la voy balanceando, es decir, la voy moviendo de manera tal que el área que está encerrada entre el perfil longitudinal y la recta sea igual, en este caso está por defecto y acá está por exceso, sean exactamente igual. Como ven, es un método bien expeditivo y es simplemente un método gráfico. Hay un método analítico que lo pueden ver y que después lo vamos a desarrollar de manera tranquila, que anda muy bien. ¿Sí? Hay otros parámetros de la red de drenaje, ¿no es cierto?, como y que son verdaderamente útiles. Densidad de drenaje. ¿Cuál es la densidad de drenaje? Es la longitud de todos los cauces sobre el área de la cuenca. ¿Qué es lo que está puesto acá? Fíjense, para cada orden yo tengo más de un cauce. Entonces es lo que he hecho acá. Los cauces de orden U y de I, que va de I, para cada tengo un N. Y acá coloco todos los órdenes. Es lo mismo que pongo acá, longitud total. Otro parámetro interesante es la constante de mantenimiento del canal. La constante de mantenimiento del canal se entiende algo así como la distancia media que debe recorrer el escurrimiento superficial hasta alcanzar un cauce. ¿Sí? Y, o dicho de otra forma, podría representarlo como la cantidad de área necesaria para el desarrollo de una unidad de longitud de cauce. Se calcula como una inversa de densidad de drenaje. En el rectángulo equivalente podría ser la mitad del lado menor, porque el cauce principal o el cauce único en esa representación pasa por el centro del lado menor. Otro es la longitud media del escurrimiento superficial. Esto es lo que tarda el agua en llegar desde del límite de la cuenca, de la cuenca o subcuenca, ¿no es cierto?, hasta el fondo de base, que ahí hay un escurrimiento directamente superficial. Y es un medio de la densidad de drenaje, perdón, de la inversa densidad de drenaje. Y por último, tal vez el más interesante, todo el de frecuencia canal. De frecuencia canal me está diciendo número de cauces que aparecen por unidad de superficie. Eso es lo que me estaría representando. Ahora bien, ¿qué importancia tienen estos dos cauces?
fíjense, esta es la densidad de drenaje. Esto es una clasificación, hay muchas clasificaciones, pero esta es una muy simple que tomé de un libro que también está citado en la bibliografía, que es Gregory Wall, que tiene estos valores, ¿cierto? ¿Qué me estaría indicando? Y fíjense en este otro diagrama, donde es representado la densidad de drenaje y el caudal medio que tenga esa cuenca. Y ven que hay una relación más o menos interesante. Estas son para una región del noroeste de Estados Unidos, que esta es una región húmeda, ¿no es cierto? Porque están en los estados más húmedos. Es decir, el noreste, perdón, es noreste de Estados Unidos. Todos estos cauces tienen vertiente hacia el Atlántico. Y acá tengo algunos cauces del estado de Wisconsin y otro estado en Inglaterra el país de Gales, ¿no? Que sería, sí, en Gran Bretaña, pero Gales son unos cauces de una región que se encuentra al oeste de Londres. Estas son densidades. Este es un parámetro bien interesante porque me está dando una idea de la velocidad de evacuación de los excedentes de agua. Cuando la densidad de drenaje es más fina, o sea, la densidad de drenaje es un valor mayor, me da perfectamente una idea de con qué velocidad van a salir esos excedentes hídricos que hay.